Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, el programa de debate cara a cara de 7 Televisión. Hoy están con nosotros Manuel Jiménez Barrio, todavía presidente provincial del Partido Socialista, por lo menos hasta el mes que viene, luego ya veremos, y Bruno García León, presidente durante todavía... ¿Cuánto tiempo tienes tú? No lo sé, esto no en política no se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Él es joven, tiene mucho camino. Pero bueno, de momento solo digo 6 meses, vale. Pero dura un poquito más. Primero vamos a aclarar, aunque lo volveremos a decir, que estamos grabando este programa martes día 23 y se está emitiendo el viernes, ¿qué? 26. Digo todo esto porque es previsible lo que va a ocurrir en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre los presupuestos, ahora nos aclarará Chiqui, y es posible y deseable que se haya llegado a un acuerdo en las movilizaciones del metal. Pero digo que vamos a hablar hoy y cosas que pueden cambiar. Entonces, evidentemente lo primero que planteamos a nuestros invitados de hoy es el presupuesto, que mañana miércoles, reitero, se vota, ¿no? Mañana se vota en el Parlamento de Andalucía, salvo que ocurra algo que no parece que vaya a ocurrir, el Partido Socialista, Adelante Andalucía, Unidas Podemos Andalucía y Vox van a votar en contra, por lo tanto el presupuesto decae, se prorrogará el actual. Y las consecuencias de esa decisión, si eso ocurre mañana, pueden llevar a lo mejor al adelanto de las elecciones autonómicas a la primavera del año que viene. Dijo el presidente, si no recuerdo mal, que de aquí a febrero tomaría una decisión llegado el caso. No sé, acláranos un poco la situación. Podríamos haber grabado 2 programas. Uno de... Antes y otro después. Uno sobre elecciones anticipadas. Uno sobre que se aprueba y otro sobre que no. Sería, y ponemos en el... Sí, como estos políticos que les preparan, los que les escriben los discursos. Hazme 2 discursos, uno que gano y otro que pierdo. Boris Johnson de ayer. Sí, sí. Pero entonces hablaremos con la prudencia, bueno, pues como dices tú, de que se va a emitir después, ¿no? De que haya pasado, pero efectivamente... mañana miércoles se debate el presupuesto, un presupuesto que la Junta de Andalucía ha planteado en el Parlamento y en modo de resumen yo creo que lo explicamos siempre así y es verdad, y es que este presupuesto es el más alto de la historia en sanidad, en educación pública, política social. Y claro, más allá de que se apruebe o no el presupuesto, que es muy importante, ya lo hablamos de eso también, yo creo que también hay una oportunidad de hacer una reflexión, y es que después de muchos años diciendo que el Partido Popular, cuando gobernara, iba prácticamente a arrasar con todo lo público, la realidad de lo que ha pasado es que en los últimos 3 presupuestos, 3, ya no el que viene este, sino los otros anteriores, lo que ha pasado es que el Partido Popular ha ido incrementando las partidas en sanidad pública, en educación pública y en política social. Por tanto, sirva también estos 3 años y sirve también este presupuesto para dejar muy claro cuál es la intención del Partido Popular. Y la intención del Partido Popular es reforzar a Andalucía desde lo público, tratando también de generar empleo y crecimiento económico. Eso es lo que ha pasado en todos los 3 presupuestos. Por tanto, esta es otra oportunidad importante para Andalucía, porque en eso estaremos todos de acuerdo. Tener el presupuesto es fundamental para un año como el año siguiente, que va a ser, yo creo, con mi opinión, un año decisivo para Andalucía y para España. Probablemente va a ser, además políticamente y también en la recuperación, ¿no? Por un lado, porque va a marcar políticamente probablemente los próximos 5 o 10 años, pero también en la parte de recuperación. Estamos viendo estos días en la calle agricultores, la automoción, aquí ahora hablaremos de eso, en Cádiz de manera muy dramática, me refiero a una situación muy complicada, muchos trabajadores. Bueno, yo creo que la situación requiere de tomarse esto en serio y poner una herramienta como es el presupuesto en manos de los andaluces. Ese es el planteamiento que hacemos nosotros. ¿Por qué no se va a aprobar? Ahora, si queréis, también hablamos de eso, ¿no? En nuestra opinión, y creo que está bastante demostrado, y es que hay partidos,
los partidos que mañana no lo van a hacer, que tienen un interés político. Uno por interés electoral, otros porque no acaban de ponerse en su sitio, bueno, realmente porque no tienen porque no están anteponiendo los intereses de Andalucía. Y no es una frase hecha. Ahora, este es el momento de hacerlo y no parece que lo vayan a hacer, ¿no? ¿El Partido Socialista qué va a hacer mañana? Bueno, antes de lo que vayamos a hacer mañana, que yo creo que dada la situación que se ha planteado y después de las declaraciones del vicepresidente, el señor Marín, pues quedan pocas dudas respecto de la posición del Partido Socialista, ¿no? Pero yo creo que hay que contextualizar primero el momento político, ¿no? El gobierno del Partido Popular que tiene con Ciudadanos es el gobierno que sale de las urnas con el peor resultado de la historia para el Partido Popular, con solo 26 diputados. Por tanto, es Ciudadanos quien le presta fundamentalmente el apoyo para gobernar, y para la gobernanza lo hace Vox. Por tanto, es una carambola la que produce el que efectivamente el gobierno salga con los acuerdos con la ultraderecha, ¿no? De ahí que los 3 presupuestos últimos que se han celebrado, 4 con este, pues efectivamente han sido apoyados por la ultraderecha. ¿Qué ocurre ahora para que el Vox no apoye el presupuesto de la Junta de Andalucía? Pues que hay tambores electorales, ¿no? Y por tanto, Vox ha decidió retirar el apoyo al Partido Popular para pedirle que convoque lo más rápidamente posible las elecciones autonómicas, ¿no? Por contra, el Partido Socialista, que tiene un nuevo liderazgo, el nuevo líder ofrece la posibilidad de pactar con lealtad y seriamente el presupuesto 2022, consciente de que es un presupuesto extraño, en el sentido de que proviene de la salida, aunque eso todavía está en cuestión, de la salida de una pandemia que ha afectado al mundo entero y que por tanto hace que la economía haya sufrido, el empleo haya sufrido y la riqueza se haya paralizado, la distribución de riqueza, y por tanto la obligación del Partido Socialista es intentar arrimar el hombro para apoyar el presupuesto. Pero no ha sido verdad. El ofrecimiento del Partido Socialista no se ha aceptado con sinceridad. De hecho, ha habido cuestiones muy raras y difíciles de entender. Es que cuando el Partido Socialista le presenta un documento con una serie de medidas, la respuesta a ese documento se produce 15 días después. Se nos pide en esa nueva reunión que aclaremos de nuevo partidas, y se le aclaran nuevo y se reducen las peticiones y se ponen una serie de ellas que se cuantifican y se tardan otros 10 días en responder. Y de pronto nos encontramos que ya está aprobado por el Consejo de Gobierno el presupuesto, y a partir de ahí el consejero de Hacienda hace una afirmación que impide, difícilmente se puede encontrar algo de acuerdo cuando se dice: ya está aprobado por el Consejo de Gobierno y enviado al Parlamento. Si usted quiere cambiar algo, dígame de dónde lo detraigo. Es un truco, ¿no? Porque si usted quiere negociar conmigo, hablemos de los ingresos y después repartamos los ingresos. Pero si usted me dice, ya está hecho lo de los ingresos, no es intocable. Y ahora en los gastos, usted me tiene que decir la partida que yo quito de la que he puesto para precisamente cambiar la suya. Claro, si donde le pones el dedo ya es un truco, ¿no? Pero luego ya viene la parte final, que ha sido de traca, ¿no? La filtración del señor vicepresidente, que por cierto no es ni en mayo ni en junio, es a 1 de septiembre, que como ya se ha ratificado por varios de los que estaban allí. Yo detesto también las filtraciones, y sobre todo si son de amigos, eso me parece que no es de recibo. Pero el fondo del asunto viene a demostrar algo, que ni querían presupuesto ni querían pactar con nosotros, y eso es incuestionable. Eso es incuestionable. Y no lo dice el líder de un partido político, lo dice el vicepresidente del gobierno. Por tanto, lo que hemos sido víctimas en el Partido Socialista es de un engaño y, en mi opinión personal, de una deslealtad institucional terrible, porque si esto se quisiera arreglar el presupuesto, es muy fácil. Solo el presidente Moreno llama al secretario general del PSOE, a Juan Espada, y sin intermediario, sin nadie, dice: vamos a pactar el presupuesto. Y pactamos el presupuesto. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular tiene sus cábalas electorales, está en ello, nosotros también, todo el mundo tiene sus cábalas electorales, puesto que ya estamos en el periodo final, ¿no? Pero, hombre, es sorprendente que el último año, dice, no haya presupuesto. Y hemos oído al vicepresidente decir que no hacía falta, venía diciéndolo, que no hacía falta que se aprobara, que con una prórroga era bastante. Y el presupuesto, yo le decía, y con ello termino, al señor Bravo el otro día, que no digan malos del más alto de la historia para sanidad y educación, porque es un argumento muy ingenuo, ¿no? Porque si uno coge el del año anterior, el del anterior, hasta el 2011, desde 2011 hasta aquí, todos los presupuestos, todos los años, son los más altos de la historia. Y no miente, ¿eh? El que dice,
Por cierto, lo he escuchado esta mañana también en la cadena SER y me ha hecho mucha gracia que un tertuliano coincidiera conmigo. Dice, todos los gobiernos dicen que es el presupuesto mejor de la historia. Pues claro, todos los años sube. Y este año sube, por cierto, 5.400 millones de euros como consecuencia de los fondos europeos de próxima generación, para no decir el anglicismo que todo el mundo lo utiliza, ¿no? Por tanto, yo creo que todo esto es lo que hay que meter en la batidora para que todo el mundo lo entienda, sin discusiones de tú eres peor, tú eres mejor, o lo de siempre, los 37 años de gobierno. La realidad es que lleva 33 años ya gobernando el nuevo gobierno y tiene que responder de sus hechos. Yo lo que digo es que no se tiene presupuesto porque el gobierno no ha querido que haya presupuesto a día de hoy, porque el Partido Socialista había hecho un ofrecimiento absolutamente sincero, y es lo que creo. Pero vaya a votar que no. Sí, vamos a votar que no. Vamos, si salvo que haya estamos a martes, ¿verdad? Y el programa sale el viernes, pero en un día, que por cierto hay posibilidades. ¿O alguien cree que no lo va a intentar Bravo de pactar con Vox? De hecho, anunció ayer o antes de ayer, anunció una reunión con Vox durante estos días. Probablemente en el momento que se está celebrando este debate entre amigos íntimos, ¿no? Pues seguramente también hay una reunión que se está celebrando, una reunión con Vox, cosa que me parece razonable, pero a Vox en este momento hay que decir que no le interesan las elecciones. Yo creo que todos cometen un error. Yo creo que ahora mismo, eso también que se ha dicho de el primer gobierno que el gobierno no quiere tener un presupuesto, eso es falso, ¿no? Todos los presupuestos en periodos electorales de mi época se aprobaron. Siempre hay un lugar común, ¿no? Que es ese de el resultado es el peor gobierno, el peor resultado y que viene de una carambola. Y es verdad, ¿no? Claro, bueno, pero lo que también es verdad, hay una cosa curiosa, y es que la mayoría de los andaluces pues no querían que gobernara el Partido Socialista, y esto fue así. Después han tenido una oportunidad de 27 años de hacerlo, y la gente la verdad que estaba cansada, ¿no? Y de alguna manera pues se cambió, y eso fue el resultado, que no fue una carambola, sino que incluso era razonable después de 37 años. Claro, sí, es normal, sí, eso es normal. ¿Te acuerdas lo que le pregunté yo lo que le decía yo Bendodo el otro día? ¿Te acuerdas? Sí, Dice, no me pregunte usted por qué gobiernan 37 años los socialistas, pregúntese usted por qué ha tardado 37 años en ganarle a los socialistas. También a lo mejor podemos hablar un día de la explicación, pero dicho eso, pero es verdad que acaban porque los andaluces votaban, también fueron los andaluces los que votaron este cambio y que decidieron eso. Pero hay una cosa curiosa, ¿no? Y luego está este lugar común de, ¿cómo es? Se apoya en la extrema derecha, ¿no? Y yo pregunto una cosa, Manuel, si Vox es la extrema derecha y el Partido Popular lo hace mal por apoyarse en los presupuestos, ¿cómo calificamos que Pedro Sánchez se apoye en Bildu para hacer los presupuestos? Pues pregunto yo, no, pero déjame que siga. Se apoya la extrema izquierda. Claro, se apoya la extrema izquierda. Bueno, y una pregunta, si ya consideramos como la extrema izquierda, ¿qué ha cambiado en Bildu para que el Partido Socialista de toda la vida, que ha dicho en muchas ocasiones, y hasta Pedro Sánchez, bastantes ocasiones, que jamás, acuérdate de eso ¿se lo quiere que se lo diga otra vez? Jamás pactaré con Bildu. ¿Qué es lo que ha pasado? Para que ahora se pueda votar con Bildu? ¿Qué es? Y lo voy a poner de otra manera. ¿Qué es lo que ha hecho Bildu ahora para que ya pase a ser lo que era, a ser extrema izquierda? Ese movimiento yo todavía no sé cuál ha sido. Por tanto, esto de los socios y unos socios son muy malos y manchar a ver si resulta que eso... Bueno, nosotros hemos pactado 3 presupuestos con Vox que tenían una secuencia, como dices tú, de mejora de crecimiento en sanidad pública, educación pública y sanidad pública, que era lo que voy al principio. Entonces, que lo del principio decía, ¿qué ha pasado entonces con esa historia de que el Partido Popular iba a arrasar con todo lo público? Si ha ido sumando los últimos 3 presupuestos más cantidad y en este cuarto más todavía. Pregunto, ¿qué ha ido pasando? A lo mejor resulta que el Partido Popular no solo no ha arrasado con lo público, sino que además lo ha reforzado. Y ese es el planteamiento y ese es lo que nosotros planteamos en este presupuesto. Dar todavía un paso más. Y en ese paso más, nosotros hemos planteado que el Partido Socialista nos ayudara a dar ese paso más. Y no lo está aprovechando. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Durante este mes
la llamada de Juan Bravo al consejero y el propio presidente han sido varias. Se ha intentado negociar. ¿Cómo? Se ha puesto Repite, planteamiento. ¿Ya ha habido varias del presidente al Bueno, no se han sentado el presidente con el sartén. Una sola vez. Bueno, perfecto, y no sabemos. Pero no llamada, no dice llamada, digo para hacer exacto. Vale, bueno, pues espero. Ojalá hubiera habido no llamada. Se han sentado, Una vez. incluso A propuesta del PSOE. El Espada estaba medio dispuesto, pero resulta Medio que no luego entero yo, dispuesto. Bueno, luego ya llegan las excusas, cualquier excusa, me voy agarrando. No, Perfecto, eso pero no es si no verdad. pasa nada, no pasa nada. Hombre, claro. Pero lo que quede muy claro, es que lo que se está votando en contra es un presupuesto social, donde Ahora se iremos, refuerza ahora la iremos sanidad, yo, ojo, iremos yo. se refuerza la sanidad, la educación pública y la dependencia y la política social. Con dos datos. Uno, como dices tú, con 5.000 millones de euros de fondos europeos y también con 2.300 millones de euros menos del gobierno de la nación, del gobierno de Pedro Sánchez, que también hay que decirlo. Bueno, Y una pregunta, perdona. ¿Y va a haber elecciones anticipadas o no? Bueno, eso no es una decisión como... No me digas No, esa. Fernando, pues yo no... Bueno, pues ya... Yo, lo voy a decir, lo voy a se ve decir. que eres del Atleti Bilbao. Lo voy a decir. Patapum para Lo voy a arriba, en plan decir. Javier Clemente. No, lo voy a decir. Patapum para arriba. Voy a decir la verdad. La verdad es que yo no lo sé. Vale. Yo Manuel tampoco, ha sido vicepresidente de la Yo Junta de te digo- Andalucía y me imagino que él tampoco, que era el siguiente, y me imagino que él tampoco sabría, porque eso es una decisión. Y además, los presidentes, Claro, pero sí, eso no, lo eso Yo llevan. te ya lo garantizo que yo me sabemos enteré todos, cuándo. ¿no? O sea, Que es yo te competencia del garantizo que yo presidente. estaba para decidir el cuándo. Ya me Ni imagino, Juan ya me imagino, Marín, ya me ni imagino. Elías Pero, Bendodo, bueno, ni- pues entonces, lo que ni hemos dicho Pablo al principio, Casado. yo no tengo tanto poder y Pero- no, ¿cómo es verdad? Que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero el planteamiento, lo que sí sé, y eso sí lo tengo que decir claro, porque me lo ha dicho a mí el presidente de la Junta de Andalucía en varias ocasiones y los dos solo en algunas ocasiones, su intención siempre ha sido de agotar la... Eso pero te lo digo porque... Eso pues, es una obviedad. Todos los presidentes no, quieren no, no, agotar no, las que va, legislaturas. que va, porque hay mucha Luego llega gente San que le... Narciso Michavilla y No, dice, porque "Oiga hay usted". gente que le aprieta para intentar... oye, las encuestas están ahí, en fin, es un poco... A mí no de las encuestas, ya sé, no es un tópicazo, tampoco me divierten mucho porque luego al final... A cargar diablo. Pero en principio nos podía venir bien un adelanto, pero no es la idea del presidente. Sinceramente, la idea suya es agotar el mandato, pero no por agotarlo, sino porque este año es importante, este año, el principio de año 2022, hasta el primer semestre del 2022, es clave para la recuperación económica, para tantas cosas, porque estamos viviendo un proceso ahora de post-pandemia, la Navidad que va, bueno, pues habrá un crecimiento económico, pero luego va a llegar el crudo, el primer trimestre, el segundo, y ahí es un momento importante de que haya actividad económica, es muy importante. Y el presidente quiere estar al frente de eso. Lo digo Bueno, yo sinceramente, creo a mí me que lo ha dicho así, lo tengo que decir claramente. Bueno, a la pregunta tuya ahí tiene una respuesta muy evidente, de qué ha cambiado, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que hay un gobierno en España que aporta una ingente cantidad de recursos económicos al gobierno de Andalucía que no aportaba en mi época. Y eso sí que no me lo va a poder negar, porque los 4 últimos años ha habido un incremento de las aportaciones del gobierno de España, esto que ustedes utilizáis siempre, históricos, ¿no? De hecho, este presupuesto tiene, si tú lo miras, los ingresos tienen una subida espectacular en los ingresos del Estado, las transferencias del Estado, y por cierto, una bajada muy importante también en la recaudación de los tributos a los que más tienen en Andalucía. Porque esto ha sido muy llamativo. Todo el día rajando del agravio que produce el gobierno de España a Andalucía, todo el día rajando de que, por cierto, porque es verdad, no es otra cosa. pero no el gobierno de Pedro Sánchez, que es el que más está dando, de un gobierno histórico, que no recordamos por ahí. el recorte que se producía con los tiempos de Rajoy. Y ahora, desgraciadamente por la pandemia, eso hay que decirlo, desgraciadamente por la pandemia se han tenido recursos extras muy importantes para Andalucía, incontestables. Pero es que mientras que eso se le pide al gobierno de España, permanentemente se pagan los impuestos. Y se dice, que como se sabe, esto es muy fácil para un gobierno que recibe el dinero de aquí y no tiene que pedírselo a sus ciudadanos, no tiene un desgaste, que es lo que hace el gobierno de Andalucía. Dice, yo bajo los impuestos y que me lo dé el resto de los españoles. El recurso es bastante, en mi opinión, Deberíamos difícil. Deberíamos hacer un día... No, pero déjame terminar, porque dice, no, pero es que a pesar de que hemos pagado los impuestos, ha subido la recaudación. Dice, claro que ha subido la recaudación. ¿Cuánto hubiera subido si no hubiera bajado los impuestos? ¿Por qué alguien se cree que por bajarle el impuesto de sucesiones a lo que ya estaba en Andalucía, que era que había que tener 1 millón de euros, 1 millón de euros por descendiente, 1 millón de euros por cada uno de los herederos, que ya no pagaban,
Bajarle ahora más al resto es que la gente ha invertido más en empresas. Porque se dice, es que tiene más dinero en el bolsillo la gente. Lo que tiene más dinero es para comprarse un buen coche, para comprarse un buen yate, para irse mejor de vacaciones. Porque a ese tipo del que se le ha bajado, le es indiferente. Por tanto, ese argumento no me vale. Y luego el resto de lo otro, que también tiene su importancia. ¿Por qué se pasa de puntilla sobre una declaración tan importante del vicepresidente del Gobierno de Andalucía? Porque a mí... Tú además has hecho una cosa que siempre me ocurre a mí también, ¿no? Yo no he calificado a la ultraderecha, no he dicho que sea mala, yo no he dicho nada de eso. Si te fijas en mis palabras, he dicho con el apoyo de Ciudadanos y el apoyo de la ultraderecha, no he calificado. Has sido tú el que has caído fácilmente en el argumento de decirme, ¿por qué es malo la ultraderecha? Yo no digo que sea mala. Yo no he dicho que sea mala, yo no he puesto dicho. Yo he dicho que ¿por qué de alguna manera... ¿Es mala una y mala otra? No, vamos, que pero yo no te he calificado. Perdóname que yo te lo puedo explicar, era el argumento mío. Yo simplemente te he dicho, te he hecho un relato de la situación actual. Ciudadanos, que es el partido que le apoya para el gobierno, y Vox para la gobernanza, partido de ultraderecha, que es como le pasa ahora a los comentaristas de Canal Sur, que no le dejan decir ultraderecha. Yo simplemente estoy calificando ideológicamente un partido. Yo no estoy diciendo que sea ni malo, eso ya cada uno... Está calificando un partido, ¿no? ¿O que no? Pero ultraderecha, tú eres de derecha, digo, tu partido de derecha, yo soy socialdemócrata. Pero yo soy de centro derecha, pero te digo una cosa. Pues tú eres de centro derecha, te lo concedo. Pero yo soy socialdemócrata, yo no estoy diciendo que sea una cosa... que la ultraderecha no tiene un esto peyorativo, hombre, pero yo lo tiene, pero a mí da igual, porque mira una cosa, no, pero digo que yo no lo he calificado, si tú me preguntas ni por lo otro. Lo único que tengo yo en Vox en común es sacar cosas para adelante con Andalucía, eso es lo único que tengo en común, pero digo eso. ¿Ves cómo te duele? Y yo no he utilizado ninguna calificación, a mí es que ni siquiera lo he descrito, simplemente he puesto sobre la mesa cuáles han sido los apoyos, punto. Y tú, yo también lo he puesto. Tú rápidamente has sentido, pero da igual a lo que iba. ¿Por qué pasas de puntilla sobre una propuesta que hace el secretario general del PSOE lealmente al presidente de la Junta, que le dice, yo quiero, siendo consciente del momento de ahora, que el momento de ahora es el momento de intentar salir de la crisis a todo el mundo, porque esto todavía no ha terminado y los flecos de la situación, y si encima lo que estamos viendo en el panorama internacional, con la no llegada de suministros, las paralizaciones aduanas, etcétera, etcétera, y encima con la ola nueva, pues realmente hace presagiar que la economía va a pegar un leñazo importante. Ahora más que nunca, porque en un ejercicio de absoluta lealtad institucional, nuestro líder le presenta al presidente de la Junta unas propuestas. No se le contesta, todavía no hay ni un documento que se diga en el papel por qué las nuestras no son aceptables. ¿Cómo no puede ser aceptable que no se despidan 8.000 profesionales si estáis diciendo que es el presupuesto más alto de la historia, que lo es, porque como fue el año pasado y el anterior? ¿No sería más razonable o igualar los términos retributivos de los profesores de la educación en general, de los profesores y de todos aquellos que realmente han sufrido los avatares de los últimos años? ¿No sería necesario eso? ¿Es posible? Se dice, no, es que el PSOE lo que pide es desmesurado. Pero si hemos dicho que eso se podía fraccionar también en años, para no hacerlo de golpe una incidencia presupuestaria tan importante. No ha habido ninguna respuesta. ¿Por qué no hay un papel? Dice, mire, las propuestas del PSOE suponen tantos millones de euros. Por cierto, nosotros la pusimos, 700 millones de euros en un presupuesto de 44.000 millones de euros. Pues no serán 700, pero en una negociación serán 400, serán 350, serán 500. Pero ¿por qué no hay negociación en serio? Pues porque no interesa si efectivamente por eso se pasa de puntillo sobre las declaraciones del vicepresidente. No se ha pronunciado nada más que de pasilla. El presidente de la Junta no ha salido a decir, oye, yo estoy radicalmente en contra del señor Marín y sus declaraciones. No estaba radicalmente en contra, que se acaba de dar un abrazo en el Congreso del Partido Popular, ¿no? Luego, ¿por qué no se aceptan nuestras propuestas? O por lo menos no se explica a la opinión pública el por qué nuestras propuestas no son asumibles. Yo te garantizo que lo razonable en este momento, si la diferencia son 780 millones de euros, que esa es la única diferencia en un presupuesto de 44.000 millones de euros. Si esa es la diferencia, ¿por qué no se sientan en una mesa a negociarlo de verdad? No te respondo mañana, dentro de 14 días se aprueba en el Consejo, ya no se pueden retocar las partidas. ¿Por qué no hay una propuesta? Es que eso es lo que no logro entender. Claro, son cálculos electorales. ¿Es verdad o no es verdad que le interese al gobierno del Partido Popular pactar con el PSOE? Ya oímos las declaraciones del señor Marín. Dice, ¿cómo le vamos a dar nosotros desde el gobierno un plus de utilidad al Partido Socialista, mostrándose ante los ciudadanos de Andalucía que es capaz de pactar incluso con nosotros? Eso no se lo podemos dar, decía el señor Marín. Y nadie lo ha desmentido, ¿eh? Nadie lo ha desmentido. Solo ha dicho el señor Bendodo que es una opinión personal.
¿Cómo va a hacer una opinión personal del vicepresidente? Eso es como si yo en aquel momento hubiera dicho que mi compañera de Hacienda iba a aprobar un presupuesto porque yo no me lo creía, ¿no? O sea, eso no puede ser. Por tanto, y bajando el presupuesto, ahora bajemos a Cádiz, ¿no? Por cierto, si tú bajas a Cádiz, y habéis dicho también que es el más alto de la historia, es decir, siempre lo de la historia es recurrente en todos los políticos, incluido cuando estábamos nosotros, ¿eh? Porque claro, como nosotros también subía, pues éramos... No lo hemos inventado nosotros. No, pero yo me acuerdo de eso porque... porque... Lo que sí hemos hecho es subirlo al máximo, pero inventarlo... Me hace mucha gracia, porque yo decía también, es el más alto de la historia, yo decía, lo voy a hacer más alto de la historia, si el año pasado también fue el más alto de la historia, y el alto de la historia, y la historia en términos de cada año, pues realmente para un historiador se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Porque traen... Pero en realidad... Si no hubiera en la provincia de Cádiz los socialistas inventado la ITI, ¿de qué estaría compuesto el presupuesto? ¿Los socialistas inventaron la ITI? Como que no, si tú sabes que no sabía ni la siquiera... ITI se aprobó, la ITI se aprobó con el gobierno de la nación, estando presidente Mariano Rajoy, y llegasteis, como me acuerdo, vosotros con el gobierno de Rajoy para hacer una cosa especial. Te equivocas en eso, nosotros descubrimos en la... Te voy a explicar por qué, porque además... Pero vamos a hablar de la ITI, a mí también habla un poquito, porque tenemos que hacer un pequeño receso y ahora hablamos de la ITI, de lo que... Loaiza está ahí para demostrarlo. En un momento volvemos. Bueno, seguimos en Enemigos Íntimos. Recordamos que están Bruno García León, presidente provincial del Partido Popular y diputado en el Parlamento de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio, presidente provincial del Partido Socialista y diputado en el Parlamento de Andalucía, y estaba explicando, Chiqui, por qué la ITI fue un invento socialista, cosa que refutaba Bruno. El día que se produce la información de la ITI, no me gusta hablar de mí porque parece un poco fatuo, ¿no? Pero lo hicimos en una presentación que yo hice en el Palacio de Congreso, en el Parador de Cádiz, en un desayuno con el grupo Yoli. Loaiza estaba presente, puedes preguntarle. Loaiza me pregunta a mí, ¿qué es eso que tú estás diciendo de la ITI? Porque la ITI, ahora todo el mundo habla de ella, ¿no? Pero la iniciativa territorial integrada es algo que se encontramos desde el gobierno de la Junta de Andalucía en el documento de adhesión de España a la Unión Europea para los fondos europeos del marco comunitario nuevo. Fuimos al gobierno de España, y lo pusimos por delante porque era una frasecita que venía para las actuaciones singulares, ¿no? El gobierno de España primero no sabía exactamente, estoy hablando en primera persona porque estaba yo, no sabía exactamente lo que era. El ministro entonces de Hacienda, el señor Cristóbal Montoro, se sienta con nosotros y le parece una buena idea. Le parece una buena idea y ponemos a trabajar, y lo trabajamos nosotros y hacemos el documento que todo el mundo recordará. ¿Qué decía la frase esa? ¿Qué decía la frase entre el Fondo de la Unión Europea y el Gobierno de la Nación? No, el Gobierno de la Nación no, era el proyecto europeo de adhesión, y ponía una frase que ponía actuaciones singulares, iniciativas territoriales. Lo de integrada se añadió después, porque nos parecía que era una idea más buena, ¿no? De hecho, en España no se concede nada más que Cádiz. ¿Y entonces qué pasó? Que Montoro con vosotros lo que hicisteis... Como si está en la foto, yo con Montoro me reuní varias veces, hice la foto... Pero se decidió, ¿no? Que Cádiz y Extremadura, ¿no? ¿Fue Extremadura no? Que era, primero fue Cádiz, y cuando se produce la aprobación de Cádiz, aparece una en Murcia y una en Extremadura. Murcia. Que la hace el Ministerio de Hacienda. Pero ninguna de ellas se han ejecutado. Igual que ocurre con la de Jaén. Porque, claro, porque te voy a recordar también otra cosa que tú sí lo recuerdas. Antonio Sanz, presidente del Partido Popular, y ofrece 900 millones de euros para la provincia de Cádiz a través de la ITI. Y nosotros 325 millones, 370 y pico millones de euros. Yo digo, vale, pero cada uno que ejecute lo suyo. ¿Dónde están los 900 millones del gobierno de España en la ITI? Y no me digas, es que ahora Pedro Sánchez, porque eso no aparece en ningún documento. Es más, hizo algún truco tan gracioso como que los fondos EDUSI que está haciendo ahora el Ayuntamiento de Cádiz les llama ITI. Para pensar yo los 900, pero eso es lo mismo que en Cádiz, era lo mismo en Cuenca, ¿no? Por tanto, la Junta de Andalucía es la única que tiene los 378 millones de fondos propios, que ahora hablaremos de eso. No de fondos corrientes europeos, sino de fondos extraordinarios, es decir, quitándoselo a otras provincias, que de ahí viene el lío de la ITI de Jaén, del agravio, quitándoselo, y ahora sin embargo nos encontramos con cosas como, por ejemplo, que se financian con esos fondos, se financian el PFEA, el PER, en la provincia de Cádiz.
míratelo, si tienes el documento de presupuesto delante, que por cierto lo tengo yo aquí, se financia, que por cierto eso no se puede hacer. O por ejemplo, los planes de empleo para los ayuntamientos se financian con fondos ITI, porque los fondos ITI eran unos fondos extraordinarios para el cambio de modelo productivo, para la investigación y el conocimiento. Y sin embargo ahora resulta que los fondos que hemos utilizado para los planes de empleo a los ayuntamientos, como no tengo dinero, utilizo los fondos ITI. A mí eso no me parece. Y ahora vemos cuáles son las novedades del presupuesto de la provincia de Cádiz. ¿Cuáles son las novedades? El matadero. Es lo que yo encuentro que sea, que por cierto, si se hace magnífico sea, pero el matadero. Sí, aparece. ¿Sabes con qué fondo aparece el matadero? Con fondos REACT. ¿Qué significan fondos REACT? REACT son fondos de reactivación de la Unión Europea a través del Gobierno de España. Eso es lo que aparece nuevo. Yo tengo el listado aquí, digo, porque no me quiero equivocar. Y si te miro el listado, pone ITI. Oye, pues no seríamos tan malos, ¿no? No seríamos tan malos. Oye, que a mí me parece bien que se ejecute bueno, no va a parecer bien, pero ahí está, por ejemplo, el CFA. Ya son 3 años de gobierno, el Centro de Fabricación Avanzada, que también ahora avanzaré una propuesta que teníamos, depende de lo que pase con el presupuesto, si haremos o no haremos las enmiendas. Pero el CFA pone 9 millones de euros. Pero es que tiene 22 y llevan 3 años de gobierno. Y ahora hay un ofrecimiento por parte del Gobierno de España en algo que la Bahía no... Es verdad que para nosotros es un lío, que es el cierre de Airbus Puerto Real, ¿no? Y se ha ofrecido un centro 4.0. Y resulta que la Junta de Andalucía está ahora mismo en licitación un proyecto de quién va a gestionar el CFA de Astillero de Cádiz, que está situado en Astillero provisionalmente, porque será el acuerdo. Luego, ¿no sería más sensible y más factible, que el Gobierno de Andalucía le ofreciera al Gobierno de España, al Ministerio de Industria, la posibilidad de sumar los esfuerzos? Y si es verdad y en serio van los dos gobiernos, situar a la Bahía de Cádiz en algo que yo creo que hemos repetido hasta la saciedad, que es que deberíamos situar este territorio como el lugar de la innovación, del conocimiento, porque el valor añadido se fijaría en nuestra tierra. Y pongo un ejemplo, lo que está haciéndose en Málaga. Los parques tecnológicos de Málaga tienen un impulso desde el punto de vista... Ahora todo el mundo habla de que lo importante es hacer fábricas de chips o inteligencia. Y no deja de ser verdad, pero como todo el mundo no podemos hacer lo mismo, aquí tenemos una gran ventaja, que tenemos una gran industria naval, una gran industria aeronáutica con sus dificultades del momento, y habría que fijar aquí la posibilidad de investigar para dejar valor añadido que haría atrayente más empresas, más inversión, que si además le añadimos la gestión de zona franca, que debería ampliar su territorio, y eso es una propuesta que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, y que el Partido Socialista lo planteó en la mesa y no fuimos capaces de ponernos todas las administraciones de acuerdo. Pues eso es lo que yo creo que hay que hablar del presupuesto de Cádiz junto a la situación del metal, que ahora hablaremos también, que creo que es importante. Por contestar alguna de las cosas, y si no... bueno, lo que hablábamos antes de la estrategia esta de catalogar, ¿no? De catalogar a Vox como ultraderecha. La propia ultraderecha lleva obviamente la crítica implícita, eso es evidente, pero más allá de que le dediquemos tiempo a cómo vemos cada partido, que todavía estoy preguntando qué es lo que ha cambiado sobre lo de Bildu, o sea, qué ha hecho que el Partido Socialista pueda ahora sí hacer los presupuestos con Bildu, porque es que tú has puesto el acento en que los socios son muy importantes, con quién se va a los sitios, con quién te apoyas, para quién te apoyas para hacer el presupuesto, y no he conseguido que me explicaras qué es exactamente lo que ha pasado, qué es lo que exactamente ha pasado, qué cambio ha hecho Bildu para que ahora sí se puedan apoyar en él. Eso es una cosa que... Porque es que a veces se pone el foco... No, es que ¿Son necesarios los votos de Bildu para aprobar el presupuesto de España, sí o no? Se han puesto, escucho, porque es curioso, pero se ha puesto muchas veces el acento en todos estos 3 años de los socios, ¿no? Y entonces, bueno, como se pone el acento de los socios, también puedo preguntar yo por qué pasa eso, ¿no? Y es curioso porque el socialismo de siempre, el que ha hecho muchas cosas buenas para Andalucía, por supuesto también para España, eso antes no lo hacía, y la verdad es que no sé por qué ahora lo hace. Y bueno, pues yo también tengo la oportunidad de preguntarlo, por si pensamos que los socios son importantes para el camino. Dicho eso... Y además, si me preguntas, Bildu me parece detestable. Detestable. Pero quiero decir, yo encantado, pero que luego está esta visión que dices de que realmente nosotros no queremos pactar. Y yo te digo aquí, hoy, mirándote en la cara, nosotros queremos pactar con el Partido Socialista, porque queremos pactar con aquel que quiera sumar para hacer un presupuesto y tener una herramienta para el año que viene. Esto lo ha dicho el presidente, lo ha dicho Juan Bravo, lo digo yo, lo hacemos todos nosotros, el Partido Popular lo tenemos claro.
nos gustaría pactar algo razonable con el Partido Socialista y con cualquier otro partido que quiera sumar para poder sacar el presupuesto adelante. ¿Y por qué no llama al presidente Es más. Esto es como lo de estos matrimonios. Tú no me quieres, eres tú el que no me quiere a mí. Se está llamando, se están hablando. De hecho, el que se ha ido, por decirlo de alguna manera, el que se ha ido de la negociación, habéis sido vosotros. Nosotros, es que hasta el último momento, Juan Bravo va a estar intentando, que es el que tiene los números y que tiene la delegación expresa del presidente para que esto se haga, están en ello. Y de hecho, no perdemos la esperanza. Este vídeo es verdad, o este programa se va a ver el viernes, ya no tendrá esto. Pero que quede muy claro. No. Pero sí tengo que dejar claro que la voluntad de que haya presupuesto es total por parte del Partido Popular. No lo tengo clarísimo. No lo logro claro que se habla, ¿Y por qué no me explica lo del vicepresidente de la Junta de Andalucía que pasa de puntilla? Eso que dijo el presidente. Pero que fue una grabación, una conversación en septiembre, es de julio, vale, pero septiembre, al final, vale, el debate, pero es septiembre. No, han dicho ellos, vale. Fue en septiembre. La palabra de septiembre, que le hace un grupo, por lo visto, como excusa, os sirve. Le dais más valor a lo que dice, a lo que está diciendo ahora un presidente de la Junta de Andalucía, diciendo que se quiere sentar con Juan Espada y teniendo una reunión con Juan Espada y explicándose clara a la cara y diciéndole, quiero pactar un presupuesto para la Junta de Andalucía. Por lo visto, que es más tarde que el tiempo, eso no interesa. No lo llama. Te lo estoy diciendo. ¿Por qué no lo llama? ¿Cómo que no le llama? ¿Por qué no el presidente de la Junta, si quiere de verdad, como tú le pones énfasis, dice, quiere pactar el presupuesto? ¿Por qué claro no llama? Que está llamando, ¿Por qué no llama al secretario del PSOE? Sabes perfectamente que está abierta la vía del Partido Popular hacia el camino. Sois vosotros los que no os interesa y de hecho habéis estado haciendo eso claramente. Pero no pasa nada. ¿Por qué no me responde a lo de los 700 millones de euros? ¿A qué son los 700 millones? A la propuesta que ha hecho el PSOE de 700 millones. Y es que son 744.000 millones. ¿Qué es la cantidad a la que vosotros estáis diciendo sí o sí no? Eso no es así. Si os estáis levantando de la mesa continuamente y no tenéis interés. Pero da igual. Estuvimos 2 horas y media sentados sin levantarnos. La oferta, por eso está Juan Bravo en esas reuniones. Pues exactamente por eso. Por un tema de dinero, por un tema de presupuesto, porque no lo está haciendo de manera política, porque él está planteando fórmulas que esto. Y tiene la delegación expresa del presidente diciendo, saca adelante todo lo que pueda. Y lo está haciendo. Pero me hace gracia porque estuvimos 2 horas y media sentados. Sí. Y le dimos un papel, un documento muy cifrado. Sí. Y 14 días más tarde no nos responde a esa cantidad y nos aprueba el presupuesto. Y no está bien que se vaya con el presupuesto a analizarlo, a ver la posibilidad y analizarlo desde la Junta de Andalucía con sus temas. Pero tendrá que tener una respuesta. Oye, estos 700 millones de euros no es posible por esto. Le faltaba la parte le faltaba de dónde se quitaba, porque vosotros habéis hecho una cosa muy bonita. Eso es muy feo, ¿no? Eso es muy feo. Eso sí digo que sí es feo. No, mira, yo quiero todo esto, pero no me diga la parte donde borro. Porque eso es que exactamente eso es lo que le pasaba al Partido Socialista antes, o siempre, que era... yo decía Bruno, en qué me lo iba a gastar, pero no decía a qué se lo iba a quitar. Y luego veíamos que luego la realidad no hay ningún analista político. Bueno, no pasa nada. No hay ningún analista político en Andalucía que no se haya puesto las manos en la cabeza después de la declaración del vicepresidente del gobierno de la Junta de Andalucía. Y no va a haber, ningún analista político, ningún analista que entienda que el Partido Socialista, teniendo esta oportunidad también de ser influyente, de poder sumar, no lo haya hecho. Porque ha tenido la oportunidad de hacerlo. No me responde. Y a lo mejor eso será esa pasada semana. Pero lo que va a quedar mañana si no se aprueba es que el Partido Socialista ha tenido una oportunidad y no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Bueno, porque está en otro momento. No, si nosotros, y ya está, no pasa nada. No pasa nada para el Partido Socialista. Pero sí pasa para Andalucía. Y eso sí lo tenemos clarísimo. Y eso lo vamos a ver. Hemos sido criticados nosotros. Hemos sido criticados por izquierda y por la derecha. Sí. Por la ultraderecha sin calificación. Y por la izquierda del PSOE, de que cómo íbamos a pactar el presupuesto, y nosotros hemos aguantado contra viento y marea, precisamente por el ejercicio de entender que Andalucía ahora necesitaba un pacto político de ese calado. Pero no logro, ni nadie logra entender si se quería de verdad. Vamos a hablar un poquito del conflicto del metal, porque si no se nos va a ir el tiempo. Y no porque del presupuesto de la Junta de Andalucía para Cádiz tendremos oportunidad de verlo, aunque no se apruebe. Claro, pues si se aprueba, por cierto, yo tenía preparadas las enmiendas, a mí no se me escapa la enmienda. Podemos hablar también del hospital, por supuesto, y siempre hablamos del hospital. La enmienda del presupuesto. No sé si va a dejar los últimos, una sección, debería rotular, sección, hospital, y dejamos siempre 2 minutos, que la avisen. Clásicos populares. Clásicos populares. Tú tranquilo que yo no me voy. Tú no te vas a escapar, porque tú no te vas a escapar sin que yo ponga el dedo otra vez en el hospital de Cádiz. Porque en el presupuesto no está contemplado. Perfecto, pero yo no viene en el presupuesto. Quiero que esto, perfecto. Esta lista hecha por mi manita,
Es la lista de los proyectos que aparecen en el listado de inversión provincializado. ¿Eso qué es? ¿La lista de La las lista cosas que que no se aparece- hicieron en 37 años? No, a ver, No, no. las promesas. No, no, Ah, no, que no. estos que no. son, hombre, el Es la lista de los... Juanma lo haría, lo pone detrás. Me encantan las listas del PSOE. eres un analógico, a mí me Chiqui. encanta Me siempre encanta. las listas del PSOE, porque ¿Sabes son por qué? maravillosas. Porque Porque en el Congreso de los Diputados son les las dan mismas. un iPad. Sí, pero yo- Y vienen aquí A mí me con el encanta. iPad, el Sí. Pepe Ortiz y Pero lo que el yo sí, escribo- Mojodo. debaten y se... Y Pero lo que- vosotros os No, veo no, con que yo papeles. escribo, esto lo como que yo es. escribo con un bolígrafo y con mi letra, A mí me encanta. esto está pensado. A mí me Será encanta peor o la mejor. lista del Partido Socialista, porque me encanta, porque es facilísima hacerla. Es pero de haber- promesas incumplidas y ahora las pongo a Pero aquí- cosas que no hace el Partido Popular. Promesas Perdona, incumplidas de 37 fíjate lo años. fácil Tengo una que- lista. Yo tengo una lista de los 37 años. Bueno, el próximo día me lo la traigo fácil para que que es de- también tengamos los 37 Bruno, años. lo Pero fácil escrita de tu puño y letra, ¿eh? Bruno, De no verdad, valen el próximo iPad día. ni nada. Bruno, Aquí lo he fácil que traído es alguna. desmontarte. Aquí he No me traído dejas alguna. terminar porque no quiere que lo pille otra vez. No, dice, no, aquí Pero, tengo algunas, pero aquí Bruno, tengo también pero si yo te iba a recortes. decir, encima Aquí que te iba a viene decir la un piedra. piropo, no me dejas terminar. Perdón. Te Porque iba a sí decir- viene la Ciudad de la Justicia. Te iba a decir que aparece la Ciudad de la Justicia, Sí que viene, sí que viene. pero que no solo aparece la Ciudad de la Justicia, sino que te iba a decir, ¿cómo yo voy a criticar esto si resulta que todo esto es lo que nosotros dejamos programado y con dinero? Bueno, casi todo, ¿no? Vamos a decir Bueno, casi pues, todo. salvo Pero que una lo he dicho cosa, antes, casi te lo he todo, dicho ¿no? antes. Porque faltaba... Lo voy a no, porque explicar para que alguien me entienda. Casi todo, porque... Aquí lo más gordo que hay son ayudas agrarias en el Sí, presupuesto. como en todo, vale, perfecto, sí. ¿Es verdad o mentira? Sí, no, sí, ¿Y sí, son sí, ayudas verdad. ordinarias o no son ayudas ordinarias? Sí, y que- Entonces, lo que aquí únicamente hay nuevo, lo único que hay nuevo aquí es el matadero. Que por cierto, el matadero, que no sé dónde va, la Ciudad de la Justicia, ¿no? la Ciudad de Justicia es nueva, ¿no? Con 600.000 euros. Yo también te quiero. Bruno, Está en este de verdad, presupuesto, de verdad que te nuevo. quiero. Llevas 3 años y dando. En fin, Perfecto. Sí, voy a ya. hablar de otra cosa. El matadero me interesa porque ¿sabes con qué se financia el matadero? Con fondos fondos europeos. No, ITI, Pero que ITI es en la inmensa mayoría, todos son ITI. ¿No? Pero el matadero, que se financia, ¿dónde va? No, que me interesa lo del matadero, porque sí, es verdad sí, que sí, tenemos sí, un muy grave importante. problema, efectivamente, a la hora de producir, Sacrificar las reses. sacrificar las reses. Y a mí me parece, oye, si te iba a decir una Muy- cosa buena muy importante. y no me Eso deja, es no me deja que te lo importantísimo. Eso diga. es muy importante para la Y te provincia, lo iba a una preguntar por eso, reclamación porque histórica ¿dónde va el matadero? De verdad que es interesante porque yo eso lo voy a apoyar, ¿eh? O sea, que eso, públicamente a mí me parece que era una de las cuestiones que deben plantearse. Hay otras también, ¿eh? No, el Eurovelo se lleva 20 millones de euros, que es el carril bici, que también, como tú comprenderás, también es un invento de ahora, ¿no? Pero, en fin, yo lo que creo es que, de verdad, si el Veo que no queréis hablar del conflicto del metal, ¿no? Pero solo una cosa, decías que, un momento, es que me decías que todo lo que viene está programado. Es que He nos dicho quedan que cin- casi todo. es que nos Perdón, quedan un 5 segundo. minutos, ¿eh? Una cosa Casi no, todo, pero digo que- que como, y como hacemos, y ya nos comemos el tiempo del hospital, que dices que casi estaba todo programado, por habéis dejado todo Llevamos programado. 37 Digo que años. casi todo, ¿no? Casi todo. Porque el hospital de Cádiz, supuestamente, según Manuel Chávez en el año 2007, Vaya, sí, hombre. no, espera, un momento. Que ya te lo he dicho. Que se iba. Latigazo pregunto. para el PSOE. No, lo digo. No, pero Latigazo para el es que PSOE. decía, un momento, Pero por tú no me favor, dijiste que déjame tú lo ibas decir a una poner. cosa. Tú no me has dicho que Déjame tú lo ibas a decir una poner. cosa, que dices que estaba todo, pero digo que casi todo, porque ya en el 2007 Manuel Chávez dice que se va a colocar la primera piedra en el 2008. Pero espera, hay una cosa, y he encontrado una cosa maravillosa, dice, el delegado de aquella época, de la época, dice, si todo sale bien, estará abierto en el 2010. Hipólito. Está claro que no salió todo bien, Manuel, Pero la papel verdad sobre que no papel, salió bien. Pero con no este te salió va a bien, reír. ¿correcto? Con No este- salió bien, digo, porque con aquí este le te va a falta reír. esa Mira, lista. esto es de ayer. Esto no es de tan antiguo Sí. como el tuyo, esto es de ayer. No, de ayer no es. Este Será es de otro ayer, día. Balancero. este es del viernes. Sí. Perdón, del viernes de ayer, porque me lo ha quitado No, por un perdón, día. bueno, ya, la verdad que no sabemos cómo. Pues mira lo cómo- que dice era de ayer, el responsable del hospital del Puerta del Mar. ¿Qué? Ah, Ayer tiene una entrevista de 2 páginas, ¿no? el domingo. El domingo. Chano, Sebastián Quintero. Sebastián Quintero, 2 páginas. Y una de las cosas que dice es necesario la construcción de un nuevo hospital porque este ya no aguanta más. Claro, lo Pero verán es que ese- tú, papel sobre papel... Era en el Mira que 2007 yo no me gusta también lo traer era. papeles, pero fíjate, esto de los días triunfales que tenéis vosotros. Esto es, fíjate de lo que pone aquí, ¿eh? Un montaje espectacular de eso que hace ahora poner Bonilla, y debajo pone nuevo hospital de Málaga, y pone el metro, el tercer hospital y la ampliación del Costa del Sol, grandes apuestas de la Junta para Málaga. Es muy parecida a esta, que dice, el nuevo hospital de Cádiz pero- contará con con todas las especialidades médicas de Manuel Chávez. Con una el año diferencia, ¿no? 2000, 2016. Pero- sí, la diferencia es que tuvieron 12 años para hacerlo, nosotros llevamos 3 años. Y te voy a decir una cosa, Pero y te voy a una decir, Manuel, diferencia muy grande, y te ¿no? voy a dar una buena noticia.
Estamos en ello. Sí, y te voy a decir una cosa, Yo- estamos en tú ello. sabes Y que yo no pronto, voy a dejar de y estamos trabajando en ello. y aspiro pronto a que en esta mesa, que sigamos muchos años, obviamente, poder darte más buenas Cuando noticias tenga el pronto. pelo igual de blanco que... Yo Pero te voy a decir una cosa. no Bruno, va a ser a lo mejor. Yo sé que tú le vas a poner todo el empeño del mundo. Y tú también sabes que yo voy a estar detrás tuya siempre que pueda, quédate para que haya tranquilo hospital. que vamos Quedan avanzando. 3 minutos. Quédate tranquilo que Decidme vamos algo del avanzando. conflicto del metal. Mira, yo lo que algo creo del conflicto que del vamos metal. conflicto del metal, Vamos lo que hay que abogar es porque haya una sentada de verdad, una negociación en serio, que los trabajadores vean satisfecha una parte de sus reivindicaciones, como es lógico en cualquier negociación, y que los empresarios también sean conscientes de que en el momento que que hay a día de hoy es necesario acordar ese convenio. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir si no se llega a ese acuerdo va a ser muy complicado. Y creo que es necesario que se sienten y no se levanten las partes hasta que lleguen a un acuerdo. Yo espero que cuando estén los... Ojalá esté resuelto el bien. Claro, que esté resuelto cuando estén viendo este programa, ¿no? Nosotros también abogamos Como por el no acuerdo. hay mal que 100 años dure Eso ni es. cuerpo que lo resista, ¿no? Y ojalá sea pronto porque es muy importante. Es muy importante para los trabajadores, muy importante. Es muy importante también para las empresas, porque también tienen que tener estabilidad. Es muy importante para y es muy importante para la provincia, que sufre en un momento económico, en mi opinión, muy complicado para Cádiz, por supuesto, para Andalucía en general y para el mundo, para España, porque es que estamos teniendo un problema con el tema de los coches, el tema del campo. Hay un momento complicado económicamente a nivel mundial. Hay a veces unas competencias que no son las adecuadas. Nosotros es que no podemos dar un paso atrás en los pasos en las situaciones laborales y en otros países se compite de otra manera. Tenemos un problema. Nosotros estamos sufriendo en Cádiz un problema también global y nosotros obviamente tenemos que abordarlo con mucha cabeza, con mucha sensatez. Y nosotros sí apostamos porque haya el acuerdo lo antes posible, porque primero las personas, ¿no? Pero obviamente la provincia también se juega mucho en esto, ¿no? Decía Íñigo Errejón sobre la tanqueta famosa. Bueno, a mí la tanqueta me parece, pues, no ha hecho mal a nadie, nada más que ha despejado calles, pero bueno. Sí, pero decía una cosa que sí tiene que decir, en vez de tanquetas, que nos manden un plan de reindustrialización. Y eso tiene uno que estar de acuerdo, ¿no? Es decir, que... Bueno, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Bueno, yo lo que creo que hay que abogar porque no haya incidentes. Que eso también hay que contextualizarlo. Ocurre en casi todos los conflictos importantes de grandes empresas, por tanto, sin quitarle importancia, pero no hay tampoco que darle algo de una dimensión que aquí, por ejemplo, hablando todo el mundo de la tanqueta, ¿no? Seguramente en otros conflictos ha ido la tanqueta por otro lado. A mí esto me parece anecdótico. Lo importante de fondo es que en un momento que se habla de la recuperación económica, del crecimiento, con situaciones tan duras, la incertidumbre para todos los ciudadanos, precisamente el metal, que es una de nuestras industrias fundamentales, hay que recordar que esta es una provincia muy industrializada, con grandes dificultades como consecuencia precisamente de ser muy industrializada junto con otras cosas, ¿no? El turismo y tal. Para nosotros es fundamental salir bien de aquí, salir bien por los trabajadores y por las empresas, como decía bien Bruno, porque hay mucha gente mirándonos y si nosotros tenemos necesidad de traer inversiones, hay que tener un clima estable laboral, pero también hay que algo que dice hoy cualquier responsable de la economía en el mundo. No se puede seguir precarizando empleo y pagando sueldos de miseria. Por tanto, lo ha dicho Biden, ¿no? Biden, que no es sospechoso de ser un izquierdista, que ha dicho páguese más a los obreros, ¿no? Y eso es cierto, por tanto, esto es un tema en el que hay que darle muchas vueltas, ¿no? Damos por concluido este Enemigos Íntimos que nos hemos convocado aquí para los próximos 20 años. Bueno, yo sea presidente o no, espero que me invite a discutir con mi amigo. Yo no voy a parar hasta el hospital. No venimos como esto, ¿no? No venimos como amigos como yo espero seguir viviendo y haber terminado ya la hipoteca y todas estas cosas, ¿no? Y que el Atleti haya ganado unos Champions. Bueno, eso creo que te va a costar un poco más de trabajo. Yo no pierdo la esperanza. Muchas gracias a Bruno García León, presidente provincial del PP, muchas gracias a Manuel Jiménez Barrio, presidente provincial del Partido Socialista. Gracias a ustedes por habernos prestado atención. Nos veremos dentro de una semana en un nuevo Enemigos Íntimos y nos veremos con nuestros invitados dentro de un mes, en otra ocasión, para seguir hablando de la actualidad de la provincia de Cádiz. Muchas gracias.